Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Herramientas para la revuelta, por Radio La Chispa. Bueno, Henry, ¿te querés presentar? ¿Querés dejar un saludo a la audiencia? Bueno, sí, un gran saludo a la audiencia y un gran agradecimiento a ustedes también, porque siempre es una gran oportunidad y una muestra de solidaridad para con la lucha del pueblo haitiano poder tener ese tipo de entrevistas, de conversación entre nosotros. Y sé que la audiencia también está conforme con ese planteo de ustedes. Bien, bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la revolución haitiana. Podríamos empezar, digamos, desde los principios, desde, por ejemplo, la época de la conquista. ¿Cómo es la historia de la isla en el contexto de la conquista por parte de los españoles? En primer lugar, Haití es una palabra de origen taíno que significa tierra montañosa. La isla, cuando llegaron los españoles en diciembre, el 5 y 6 de diciembre de 1492, estaba dividida, políticamente hablando, en 5 cacicazgos, ¿no? Y tenían una vida totalmente diferente a la vida que van a tener en la época después de la conquista. Eso no significa que no había conflicto entre ellos ni nada por ese estilo. Y la conquista significó el exterminio, prácticamente un genocidio de los pueblos taínos, aguaguas, caribes, y 50 años después prácticamente no quedaban grupos reducidos en las montañas. Fueron exterminados mediante enfrentamientos, enfermedades, sometimiento a trabajos realmente deshumanizantes, inhumanos, y por ende ustedes se acuerdan que hubo un debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, donde Bartolomé de las Casas definía a esos habitantes que tenían alma. Entonces por ende no podían ser esclavizadas y había que convertir a ellos al catolicismo. Pero había animales en otra parte, refiriéndose a los africanos, que sí. Entonces ahí fueron, a partir de 1502, 1503, empezaron a llegar contingentes de africanos capturados desde el continente africano, transportados de manera inhumana en barcos denominados o llamados negreros, y llegando a la isla fueron transformados en esclavizados y luego en negros. Eso es la parte precolonial. Hubo grandes resistencias de los indígenas, cosa que no es muy difundida en la historiografía oficial. Por ejemplo, hubo una resistencia enorme de Enriquillo, después de la reina Anacaona. Bueno, no sé si era reina, porque son los españoles que consideran a ella como si fuera una reina. Entonces ahí hubo una gran resistencia que fue vencida. Y esta llegada de los primeros africanos que resistieron desde África, resistieron sobre los barcos, resistieron al llegar y a las plantaciones, trataron de huir y algunos llegaron a hacer eso hacia las montañas. Es el famoso cimarronaje. Ellos iban a entrar en contacto con los indígenas, empiezan a intercambiar y entre sí en estas condiciones, en ese contexto, y sabiendo también que los africanos venían de distintos lugares de África, hablaban idiomas diferentes. Entonces esta mezcla de idiomas con elementos taínos va a dar nacimiento al creol. Por ende el creol es preexistente al francés. Si bien después, en 1697, por un tratado que se llama Tratado de Ryswick, España cede a Francia la tercera parte de la isla, la parte occidental. Y había que decir que España cambió el nombre de Haití por Hispaniola, y Francia, cuando tomó posesión en 1697, cambia el nombre de Hispaniola y llamó esta parte Saint-Domingue. Por eso en la historia se conoce como proceso revolucionario haitiano como la revolución de Saint-Domingue, de Santo Domingo. Y eso es hasta, no sé qué, la parte precolombina y la parte colombina también, hasta después, no sé cuál otra pregunta tenés.
No, bueno, vamos avanzando por el tiempo. Hasta ahora llegamos sobre la conquista, digamos, el control francés sobre lo que después, como decís vos, se domina la isla de Santo Domingo. Ahora, Sí. la situación previa al comienzo de la regulación, ¿cómo estaba organizada la sociedad? ¿Cómo era la situación económica? ¿Los esclavos tenían algún mecanismo de huida o de enfrentamiento hacia el régimen sobre el que los estaba oprimiendo? Bueno, en primer lugar, nosotros usamos la categoría de esclavizados y no esclavos, porque nadie elige ser esclavo. Esclavizado es una categoría que demuestra una acción de fuerza, que fueron obligados a trabajar como tal. En la colonia había divisiones, estaban los grandes dueños de las plantaciones, los miembros de la administración colonial, los miembros de las fuerzas represivas, el clero que estaba ahí, eran todos blancos, y también estaban los pequeños, los artesanos blancos. Y también, como producto de las violaciones de los colonos sobre las esclavizadas, nacieron un grupo que ellos denominaron mulatos, un término peyorativo porque mulatos viene de mula, que entonces algunos fueron reconocidos por sus padres, no reconocidos, fueron tomados como tal, como hijos, y los mandaron a estudiar a Francia. Ese grupo no era un grupo esclavizado, por supuesto tenían ellos esclavizados, tenían plantaciones, pero no tenían derecho político. Entonces ellos luchaban siempre por tener el derecho político en desmedro de los esclavizados. Y entre los esclavizados, generalmente la historiografía se plantea masa de esclavizados, no hay que verlo así, una división entre esclavizados de campo, esclavizados domésticos, los que sufrían más el rigor de la esclavitud eran los esclavizados de campo, es real, pero hay otra división que hay que tener en cuenta entre los esclavizados criollos, los nacidos en la isla, que sean de campo o domésticos, y los esclavizados llamados bozales, los recién llegados, porque había que ver, tenían una necesidad siempre de trasladar africanos capturados, porque la vida útil de un esclavizado no superaba los 5 o 10 años, entonces tenían necesidad siempre de renovar. Y ahí hay una resistencia que el sentir la necesidad de la libertad es una necesidad que empezó desde África, por de hacer una ruptura en el proceso revolucionario haitiano, pensando en la fase final, para mí de 1791 hasta 1804, es una ruptura arbitraria y que no corresponde, que no da cuenta de toda la lucha durante siglos, ¿no? Había acontecimientos importantísimos, por ejemplo, un esclavizado denominado Macacanlal sembró el terror entre ellos, envenenando las aguas, había aprendido un montón de secretos de hojas por poder envenenar los ríos, etcétera. Murieron muchísimos blancos, entonces ellos lo capturaron, lo quemaron en la hoguera. Hay una famosa novela de Carpentier sobre esto. Entonces el reino de este mundo, y también hubo resistencia de los cimarrones atacando las plantaciones de noche, llevando comida, armas, etcétera, y formando el basamento, las primeras estructuras del ejército revolucionario. Entonces la lucha por la libertad fue una lucha constante. Hubo muchas guerras civiles, incluso enfrentamientos entre los propios cimarrones, entre esclavos criollos y esclavos de campo, entre esclavos bozales, entre esclavos de campo, esclavizados domésticos. Había distintos, y por supuesto con los llamados libertos o mulatos. Hubo una guerra civil tremenda con respecto a esto. Pero la colonia de Saint-Domingue se transformó en poco tiempo en la colonia más próspera. Es decir, los 2/3 del comercio exterior de Francia dependían exclusivamente de lo que producían los esclavizados en la isla de Saint-Domingue. Y entonces era una joya. Entonces había más o menos en el momento del estallido final casi 500.000 y 30.000 blancos, 20.000 affranchis, mulatos. Entonces había una mayoría aplastante de esclavizados. Entonces hubo grandes acontecimientos, pero en esto no podemos analizar este proceso por eso con esta ruptura, y tampoco podemos analizar este proceso solamente con las categorías occidentales, sino no vamos a entender esto. Como dijo el gran historiador Michel Bostoulot, haitiano, dice la revolución haitiana es no pensable para la época, porque como puede ser gente considerada animales
o pudieran tener estrategia táctica para poder luchar y plantear libertad, etcétera. Pero había que ver que la explicación del mundo es más amplia, como dice Sausa Santos, que la explicación occidental del mundo. Ahí hay que entrar a ver la importancia de otros factores como el idioma creol, que es un idioma de resistencia contrahegemónico, las prácticas espirituales, religiosas, como el vodú, que representan espiritualidades y formas de expresión de creencia totalmente diferentes, que llamaban a la libertad, dando esperanza en que ellos podían vencer y conquistar su libertad. Entonces la lucha por la libertad allá, para poder lograr esto había que romper no solamente las cadenas de las manos, de los pies, sino también del corazón y de la mente. Entonces es un acto anticolonial que podemos decir en este momento ya es el germen principal del pensamiento decolonial. Y un germen tan importante que Dessalines, nuestro líder, al proclamar nuestra independencia, cambió el nombre de Saint-Domingue. No llamó la République de Saint-Domingue, la República de Santo Domingo, sino él volvió al nombre de Haití y explicitando claramente hay que volver a este nombre porque los verdaderos dueños de esta isla llamaban a esta isla así. Por eso se llama Haití, que es un acto decolonial, anticolonial. Entonces la revolución haitiana la podemos caracterizar como una revolución antiesclavista, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista también, y es una revolución no hecha solamente para un grupo de seres humanos. Como por ejemplo con la Revolución Francesa, habla de libertad, igualdad y fraternidad, pero era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos seres humanos, ni siquiera con respecto a las mujeres. Y la prueba es tal, ellos mantenían la esclavitud en otras partes. En cambio, la libertad planteada en Haití no es la libertad, igualdad y fraternidad, es la libertad o muerte. Y Dessalines habla claramente que nadie puede ser libre sin un bienestar material, no tiene nada que ver. Entonces, y no era una revolución solamente para una categoría étnico-racial y para un género, era para todos. Tal es así que el artículo 14 bis de la primera constitución que publicó Dessalines en 1805, el artículo 14 bis decía: cualquier ser humano que quiera habitar sobre este suelo, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negro. ¿Qué significa esto? Que Dessalines entendió que el negro era una categoría colonial, pero en el contexto de la isla, vencedor de la categoría colonial llamada blanco, ¿no? Entonces ahí hay una proyección histórica que hay que tener en mente para poder aprender correctamente todas las contradicciones, el estallido de estas contradicciones y lo que ha opuesto a la humanidad. Y una humanidad de tal forma que Dessalines liberó a los esclavizados en la parte este, después lo va a hacer Boyer. Dessalines ayudó a Miranda, puso dinero del Estado para comprar esclavizados en Estados Unidos, para comprar la libertad. Después el presidente Pétion ayudó en 2 oportunidades al libertador Simón Bolívar con armas, municiones, dinero, víveres, imprenta y voluntarios. Más de 400, 500 haitianos murieron para la independencia de Venezuela, Ecuador, Colombia, etc. Entonces, por un ende, es una revolución con toda la letra realmente. Ahora, ¿qué significa esto? Este hecho maravilloso, histórico, tergiversado, invisibilizado, eso no significa que haya sido un acontecimiento perfecto. Eso es una posición mía, porque ningún acontecimiento realizado por seres humanos puede ser perfecto. Obvio, tiene sus limitaciones históricas, tiene las limitaciones personales, porque los seres humanos tenemos defectos, etcétera. Entonces, el acontecimiento pudo resolver la contradicción fundamental de la época, esclavitud versus libertad, pero todas esas contradicciones anteriores que yo relaté rápidamente como diferencias, contradicciones entre esclavizados criollos y esclavizados bozales, entre esclavizados de campo y esclavizados domésticos, entre los esclavizados en general y los mulatos, los libertos, estallaron después del triunfo de la revolución. Entonces, porque ahí aparece diferencia de clase claramente, con intereses antagónicos, y esto, la visión de la construcción post-independencia no era igual. No había una unidad. Lo que había hecho la unidad para ganar a España, Inglaterra y Francia, ya tal unidad estaba disuelta después. Y por eso que en 1806 una contrarrevolución triunfó
y golpeó y asesinaron a Dessalines y sus lugartenientes. A partir de ahí hubo un predominio de los sectores libertos, mulatos en la vida política del país, defendiendo intereses bien específicos en contra de los intereses de las masas. Incluso Dessalines, cuando quiso hacer una reforma agraria, ellos se opusieron porque habían elaborado un documento que Dessalines rechazaba, porque Dessalines decía: este documento tal cual significa que los pequeños soldados cuyos padres todavía están en África, decía él, que han peleado al lado mío, no van a tener nada, porque ellos querían acapararse de toda la grande tierra, la buena tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es la raíz del problema. Entonces esta gran revolución, Haití es el país, podemos resumirlo así, el único país en el mundo creado por esclavizados y esclavizadas. Nadie nos dio la libertad, rompimos las cadenas, todas, del corazón, de la mente, de los pies, de las manos, etcétera. Esa es la gran diferencia con respecto a las revoluciones de la independencia latinoamericana, en Latinoamérica, y también con Estados Unidos. Porque acuérdense que Estados Unidos se independizó antes, en 1776, pero mantuvieron la esclavitud hasta fines de la guerra de secesión en 1865. Entonces, para ver la gran diferencia enorme que hay entre esos acontecimientos históricos. Pero no fue, a mi entender, no fue perfecto, porque no supo resolver algunas contradicciones, y hasta ahora estamos pagando las consecuencias, no solamente porque nos castigan por el hecho en sí, por haber roto el orden mundial de aquel momento, pero también porque adentro estas contradicciones no pueden todavía encontrar su superación. Y en 1825 un gobierno, el presidente Boyer, aceptó pagar a Francia una enormidad de plata, 150 millones de francos oro, que había exigido Francia para reconocer nuestra independencia. Fue la primera deuda externa de un país del tercer mundo, como bien dijo una vez el comandante Fidel Castro. Y después los norteamericanos llegaron, ocuparon el país en 1915, desde 1915 hasta 1934, ahí transformaron Haití en una perfecta neocolonia. Y es esta neocolonia en este momento que está en descomposición. Entonces es una sociedad donde existe un neidismo salvaje, violento, y ese sistema, para poder sobrevivir, necesito cometer masacres, invasiones, ocupaciones, golpes de Estado, manipulación de elecciones, etcétera, etcétera, hasta ahora llegar a las bandas asesinas, donde hay un caos planificado, donde estas bandas, los paramilitares, cumplen este rol, tratar de romper la espina dorsal del movimiento popular para que no haya un nuevo 1804, por supuesto ayornado en condiciones históricas diferentes. Y en medio de un aislamiento internacional, la lucha es mucho más difícil para nosotros. Es por eso que yo entiendo ese tipo de conversación entre nosotros hoy es una muestra de solidaridad para con la lucha del pueblo haitiano. Genial, sí, la verdad es que es una revolución que casi pasa desapercibida en la formación secundaria, primaria, acá en lo que es Argentina, y supongo que también en Latinoamérica es algo que no se habla de la revolución haitiana. Como para ya ir cerrando, ¿qué queda vigente de aquella revolución de 1804 hoy? No, queda muchísimo. Es que un acontecimiento de esta naturaleza, para graficar de alguna forma la respuesta mía, yo te diría que es que está en nuestro ADN, y eso se lo ve permanentemente, porque es un pueblo que, a pesar de todo el dominio norteamericano, la crisis, las invasiones, las masacres, siempre luchó con las armas en la mano en contra de la ocupación militar norteamericana, luchó contra la dictadura de Duvalier, sigue luchando ahora, luchó contra la ocupación de la costa. Es decir, siempre se ha manifestado eso, y sobre todo en los sectores populares y no en los sectores campesinos. No, acá hay reserva. Entonces, es difícil. Como para cerrar, ¿qué herramientas para la revuelta nos deja entonces la revolución haitiana? Nos dejan dos lecciones. Tenemos que tener la unidad del campo popular y entender que nosotros tenemos que guiarnos por las lecciones de nuestra historia, en el sentido que nadie nos va a venir a ayudar, nadie nos va a venir a salvar, y que nosotros tenemos que buscar en nuestras culturas las formas de lucha para poder avanzar. Como decía un general haitiano en aquel momento de la guerra, ustedes pueden reducirnos a ceniza, pero sepan que bajo la ceniza vamos a seguir luchando. Y eso fue real, lo hicieron. Entonces yo creo que son estas lecciones, estas convicciones que podemos vencer,
y que uno ve a pesar de los golpes, la gente se levanta a cada rato, ¿no? Entonces estamos en esto, hay que reorganizar el campo popular, estamos en esto, estamos tratando de ver cómo romper ese aislamiento que padece el pueblo haitiano. Estamos tratando de hacer esto. Es difícil, pero no imposible. Bueno, buenísimo, Henry. La verdad, muchas gracias por haber accedido a hacer esta entrevista. No, gracias y mil disculpas si no he sido claro en alguna cosa, pero con todo razón por eso. No, estuvo clarísimo todo. La verdad es que muy agradecidos estamos desde acá. Bueno, muchísimas gracias y un gran saludo a la audiencia hasta siempre. Nos vemos, Henry. Gran abrazo. Gracias. Chao. Chau. Bueno, damos cerrado el segmento de hoy de Herramientas para la Revuelta. Espero que les haya gustado. Seguimos transmitiendo por el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara y nos vamos con un temita.